Hola, buenas tardes a todos. Así es, vamos a hablar de la documentación histórica en el archivo del Instituto Geográfico Nacional, así como las urdes en los comienzos del mapa topográfico nacional. Más o menos de lo que vamos a hablar vamos a saber quiénes somos, qué es el archivo topográfico del instituto, porque yo pienso que es un gran desconocido. Luego nos pondremos en situación, más que nada, hablaremos de las urdes para que veamos cuáles son las unidades administrativas que a nosotros nos interesa, de dónde sacamos esa información que hay en el archivo. Y haremos una breve reseña histórica, similar a la que acabamos de hacer en la sala Ibáñez de Íbero, pero un poquito más larga. Entonces, para empezar, simplemente comentarles que nosotros estamos dentro del Ministerio y dentro del Ministerio somos dentro de la Subsecretaría y la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, somos un servicio de documentación, somos el Servicio de Documentación Geográfica y la Biblioteca que estamos dentro, como muy bien ha dicho Fernando, del área del Registro Central de la Cartografía. Decirles que en realidad somos tres partes. Una primera parte que es la biblioteca, donde va a haber una información literal desde el año 1671 hasta la actualidad. La cartoteca, que ya hemos visto mucha documentación, parte de toda la documentación elaborada prácticamente hasta el año 1850 pertenece a la cartoteca, lo que hemos visto en la sala, y luego el archivo topográfico, que son los manuscritos técnicos y cartográficos utilizados para la realización de esos mapas precisos, a partir de 1850. Aparte de eso, tenemos una magnífica colección de instrumentos. También comentarles que nosotros, dentro del archivo, de la información que disponemos pues tenemos toda la documentación técnica generada por ese Instituto Geográfico Nacional hasta la primera mitad del siglo XX. Recogemos y custodiamos toda la documentación generada en los procesos cartográficos realizados por el Instituto Geográfico desde su fundación hasta aproximadamente la utilización de los métodos de la fotogrametría aérea. Ya lo veremos ahora por qué. También se conserva y se custodia una documentación asociada a los proyectos anteriores a la creación del Instituto Geográfico, lo que les he comentado de la Junta General de Estadística, todo lo que tiene que ver con el momento de la creación de la era de las comisiones de trabajo. Además, una de las cosas que más relevancia tiene y que más nos solicitan los usuarios, curiosamente, es todo lo que tenga que ver con la documentación relativa a los expedientes de personal anteriores a 1950. Hay muchísima gente que nos solicita información de familiares, de compañeros de sus padres o información de sus conocidos. Es muy curioso. Y además tenemos una magnífica colección de fotografías, láminas y dibujos originales de instrumentación y de las campañas desarrolladas desde los comienzos. Una de las cosas que más trabajo nos genera en la actualidad es almacenar y custodiar toda esa información que a día de hoy parte de la información que a día de hoy genera el Servicio de Delimitaciones Territoriales. Lo que les he comentado en la sala, ¿qué sucede? Que todavía hay muchos términos municipales que sus límites administrativos fueron elaborados a partir del año 1870, pero tienen que ser actualizados. Han cambiado los sistemas de referencia, han cambiado los elementos que hay sobre el terreno, todo eso se tiene que actualizar. Eso, en un ingente trabajo que está haciendo el Instituto Geográfico en muchas comunidades autónomas, lo que tienen que hacer es generar una documentación y esa documentación se tiene que hacer pública y a la vez tiene que ser almacenada y custodiada. Pues de eso nos encargamos también en el archivo. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos eso, pues fíjense, la documentación de la que disponemos es de este tipo. Por ejemplo, pues alguien nos pide, tenemos la petición de un título profesional o las vacaciones, cómo se solicitaban las vacaciones, pues todo eso aparece en un expediente. O, por ejemplo, tenemos muchas fotografías. Una de ellas, este es el Instituto Geográfico. Ahora mismo nos encontramos aquí abajo. Pues no existía el CENIC, ¿vale? O, por ejemplo, esto era una foto de un equipo de trabajo, muchas de ellas han jubilado no hace mucho. O, por ejemplo, los alumnos de la Escuela de Topografía entre el año 1979 y 1983. O, por ejemplo, también tenemos la relación de los cuerpos de topógrafos del año 1870. Es decir, toda esa documentación nosotros la tenemos y si ustedes nos la solicitan, se la tenemos que mostrar. También decirles pues, que toda esa documentación de las líneas límite y lo que hemos visto en la sala, todo lo que tiene que ver con la parte del mapa topográfico nacional, evidentemente está almacenado, lo tenemos custodiado, lo tenemos volcado sobre una base de datos y se puede acceder libremente a él.
Toda esta documentación ustedes se la podrán descargar en la web del Instituto Geográfico Nacional. Al finalizar, si tenemos un momentito, yo les muestro dónde pueden mirar, dónde pueden ver esto, porque es una pena realmente. Decirles que esta documentación antigua, esta documentación anterior a la elaboración, a la utilización de la fotografía aérea, cubrió toda la zona o cubre toda la zona que se representa en color verde, ¿vale? Nosotros disponemos de esas planimetrías, esas altimetrías, esas líneas límite de lo que dispone en color verde. Ustedes no van a encontrar planimetrías de lo que se encuentra en color rojo, simplemente porque la técnica de trabajo que se utilizó fue distinta. Se dejó la topografía clásica para empezar a hacer fotogrametría en un primer momento terrestre y a continuación una fotogrametría aérea, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no exista documentación de esas zonas, sino que es distinta, simplemente. Bueno, simplemente comentarles que qué es las Urdes. Simplemente, ¿qué les voy a decir? Las Urdes es una zona que está situada al norte de la provincia de Cáceres y que está delimitada por dos sierras, la Sierra de Gata y la Sierra de Francia, además por las tierras de Granadilla. Además, se caracteriza porque tiene una población de unos 7.300 habitantes, aproximadamente repartido en 43 localidades. Pero sí es verdad que todo ello se agrupa en 6 cabezas de municipio, que es lo que en realidad en el archivo y en el servicio de delimitaciones territoriales nos interesa. Lo que nos interesa es saber cuáles son los municipios que están definidos y a partir de ahí podemos obtener la documentación. No nos interesa aquello que no esté definido desde el punto de vista del municipio. Los 6 municipios de los que consta van a ser Pino Franqueado, Casar de Palomero, Camino Morisco, Nuño Moral, Casares de las Urdes y Ladrillar. Decirles que el resto de las pedanías se rigen tanto funcional como administrativamente por el ayuntamiento al que pertenezcan respectivamente y es donde nosotros tenemos que ir a buscar esa documentación, ¿vale? Bueno, simplemente esto ya es una hoja actual, es la hoja 574 donde van a aparecer, donde se ven claramente 3 de esos 6 municipios de las Urdes, ¿vale? Bueno, comentarles así rápidamente. Vamos a hacer un repaso histórico y ver qué tipo de cartografía y referenciada en un primer momento a Extremadura y a continuación en las Urdes disponemos aquí en el Instituto Geográfico. Decirles que en el siglo XVII la producción cartográfica es más bien escasa. En realidad, ¿qué sucedía? Que la cartografía que se hacía tenía otros objetivos. Estamos en la era de los descubrimientos. Si es verdad que lo que se preocupaban sobre todo tierra adentro era encargarse de mapas de carácter regional, ¿vale? Que tenían una precisión cartográfica de carácter desigual, pero sí, de lo que sí se preocupaban es que de esas divisiones tenían una gran precisión en lo que eran las divisiones administrativas. Algo parecido sucedía en el siglo XVIII, pero sí es verdad que en el siglo XVIII ya empiezan a aparecer una serie de avances científicos que de alguna manera van a ser los prolegómenos de aquellos conocimientos que nos van a permitir hacer una cartografía tal y como la conocemos ahora. Es decir, se empieza a hacer una cartografía de precisión. Ya se empiezan a utilizar sistemas cartesianos, porque, por ejemplo, Descartes ya no establece nos define sus ejes cartesianos, por ejemplo, o también podemos establecer relaciones entre las proyecciones cartográficas, las coordenadas geográficas, las coordenadas cartográficas, o se pueden utilizar se estudian, mejor dicho, las distintas superficies de referencia, como puede ser la esfera o como puede ser el elipsoide. Por ejemplo, en esta época es cuando se empieza a descubrir, se resuelve uno de los grandes problemas que tuvo hasta este momento la elaboración de una cartografía de precisión, como era el cálculo de manera precisa de la longitud. Entonces, todos esos avances ya se están produciendo en este momento, pero todavía no se está plasmando en la cartografía. Se empieza a plasmar algo en la cartografía francesa, pero ni por asomo en la cartografía española. Entonces, sí es verdad que en el siglo XVIII ya empieza a producirse algunos cambios, pero no se plasman y sigue siendo una producción de cartografía más bien escasa. Continúan la elaboración de esa cartografía de carácter local y, como les comentaba antes, Felipe V crea una división administrativa que va a estar vigente hasta el año 1833. Cuando ya se propone la división administrativa tal y como la conocemos nosotros y que va a ser uno de los puntales que va a hacer que se proponga la elaboración de una cartografía de precisiones que cubra todo el territorio nacional de manera definitiva en el siglo XIX.
Entonces, la división administrativa que se va a proponer en este momento, pues van a ser las audiencias, las intendencias y los corregimientos. Tiene poco éxito, pero en realidad es lo que hay, no hay otra cosa. Y en este momento sí es verdad que va a haber dos figuras muy representativas de lo que es la cartografía. Una de ellas va a ser Tomás López, que nos centraremos ahora un poquito más, y Vicente Tofiño. No nos centraremos en él porque sí es verdad que va a ser el primer cartógrafo español que se va a centrar en la elaboración de esa primera cartografía científica, recogiendo esos conocimientos científicos que se están llevando a cabo en todo el territorio europeo, pero realmente lo que está haciendo es una representación, o lo que se le encarga sobre todo son representaciones de lo que es la costa. Evidentemente, Extremadura no tiene costa, evidentemente no lo trataremos aquí, ¿vale? Entonces, si es verdad que se le propone en 1783, pues que reciba, o que realice el levantamiento de la carta esférica de las costas de España. Simplemente creo que es una figura lo suficientemente representativa como que al menos lo mencionemos aquí. Bueno, pues este es uno de los casos y este ya va a ser una de las primeras representaciones que se van a hacer, es un ejemplo, ¿vale? De la distinta cartografía que tenemos aquí en el Instituto Geográfico. Este mapa no se lo muestro porque tiene unas dimensiones, es muy pequeño, tiene unas dimensiones de 20 por 15 centímetros prácticamente y es una de las primeras representaciones que se va a hacer de lo que es de la provincia de Extremadura, ¿vale? En realidad es una porción de la provincia de Extremadura y es de Bernadette Langueles y es del año 1616. Simplemente por eso no lo han visto en la sala. A continuación, pues como ya hemos hablado, Tomás López es sin duda alguna una de las figuras más representativas de la cartografía española en el siglo XVIII y bueno, nace en Madrid y sabemos que se va a formar como cartógrafo tanto en Madrid como en París. Y es lo que se conoce como un cartógrafo de gabinete. Yo a veces también he oído que era un cartógrafo de salón. ¿Por qué? Porque en realidad no iba a tomar, no recopilaba información en campo, sino que en realidad lo que hacía era coger la información, recopilaba esa información de mapas ya elaborados. Él se forma en París y al regresar a España recibe el título de geógrafo de los dominios de Su Majestad. Dirige el gabinete de geografía creado por el monarca Carlos III y en realidad Godoy le va a proponer dos grandes encargos. El primero de ellos es recopilar toda la información, toda la documentación cartográfica, toda la cartografía que había en ese momento en España. Y el segundo de ellos va a ser la elaboración de un atlas que cubra todo el territorio nacional. Pero recordemos, lo único que tenemos es la división administrativa que nos propone Felipe V. Entonces, dadas las técnicas de trabajo que va a utilizar, el documento que vamos a obtener, los mapas que vamos a obtener son mapas muy poco precisos. Entonces, fue el primer cartógrafo español que de alguna manera sistemática grabó y publicó mapas en España. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, tuvo su reconocimiento en vida. No tuvimos que esperar a que se muriera para darnos cuenta de que era un magnífico cartógrafo de la época. En cuanto al Atlas Geográfico de España, decirles que se considera como el primer atlas detallado de España. Son mapas dibujados y coloreados a mano, siguiendo esas técnicas que él conoció en Francia. Gracias a esos trabajos, la corona dejó de depender en gran medida de los trabajos elaborados en otros países. Eso realmente era un inconveniente porque tenían información privilegiada países que no eran España, precisamente de España. Se dedicó a la creación de esos mapas a partir de la recopilación de anteriores y en realidad uno de los grandes inconvenientes es que va a trabajar en distintas escalas, lo que hacía que no se pudieran casar los mapas, no se podían unir, no había un mapa continuo que cubriera todo el territorio nacional en la mayoría de los casos. Es la primera vez que se sabe que va a editar los mapas de manera comercial y de un modo sistemático, ¿vale? Además, decirles, bueno, como ya les he comentado, seguimos en esa división administrativa y llegaremos hasta el año 1833. Este es el documento que hemos visto fuera, ¿vale? Este es el documento, el mapa que hemos visto, que son 4 hojas y en realidad nosotros lo que hemos visto es esta hoja de aquí, ¿vale? Y este va a ser la zona de las Batuecas. Es la zona que ustedes han podido ver directamente en el mapa, ¿vale? Vale, entonces digamos que esa ya va a ser ese primer repaso de cartografía que hemos hecho hasta el siglo XIX. Nos encontramos con el siglo XIX. Hay cartógrafos de renombre, como puede ser
como puede ser Fontán, con la elaboración de su carta geométrica de Galicia, pero evidentemente no lo vamos a tratar aquí. Entonces es en este momento cuando va a haber, como ya les he comentado, un elemento fundamental, la división administrativa que propone el ministro Javier de Burgos. Va a ser en 49 provincias, tal y como lo conocemos ahora, y no era más que otra cosa para facilitar de manera más rápida y eficaz la labor del gobierno central para cubrir todo el conjunto de la mejor posible, para cubrir todo el conjunto de lo que era toda España. Sin duda alguna es una decisión fundamental para el desarrollo político y económico de España. Se va a proponer durante el reinado de la regente María Cristina. Este es uno de los mapas, el que le muestro, este es uno de los mapas que hemos visto en la sala. Es un mapa que propone Dufour. Dufour también propone la primera elaboración, es este primer mapa donde se va a hacer esa primera división, es la primera vez que se va a representar esa división administrativa que propone el ministro, ¿vale? Y aquí es donde se va a proponer, donde se elabora la provincia de Extremadura, ¿vale? Y aquí vamos a ver la representación de la zona de las urdes, ¿vale? De las batuecas y las urdes. Aquí lo tiene y realmente mucha información no proporcionan, sobre todo debido a la escala. La siguiente parte, o lo siguiente que vamos a ver, mejor dicho, pues Pascual Madoz y Francisco Coello. Pascual Madoz lo que va a proponer en un primer momento es la elaboración de un diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones en ultramar. En realidad lo que él pretendía era la realización de ese diccionario donde tuviera un soporte cartográfico y ese soporte cartográfico sería un atlas de España que se lo proporcionaría Francisco Coello. Sería el Atlas de España y sus posesiones en ultramar. Ese diccionario geográfico se propuso en 1834 y se publicó finalmente en el año 1845. Es uno de los trabajos más importantes desde el punto de vista geográfico, me imagino que ustedes lo sabrán mejor que yo, realizados en España, ¿vale? Y consta de 16 volúmenes, ¿vale? Además, es una obra de referente para los geógrafos, historiadores y arqueólogos. Incluso a día de hoy hay muchos historiadores que se utilizan, muchos arqueólogos cogen información de este documento y evidentemente para realizar sus estudios. Contiene interesante información sobre ruinas, restos, posibles yacimientos arqueológicos con la descripción propia de la época, ¿vale? A todo esto se le dio un soporte cartográfico y ese soporte cartográfico nos lo proporcionó el Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Inicialmente, como les digo, fue concebido como una base cartográfica, pero se dieron cuenta que era tal el volumen y tal la información que podía proporcionar que se puede considerar como dos obras independientes. Está realizada a una escala 1/200.000, permite situar la totalidad de las poblaciones y tiene un amplio catálogo de elementos representados. Es la primera vez que se representa el relieve de manera completa, pero no se llegó a concluir. De las 49 provincias solamente se pudieron terminar 31. Lo que les comentaba antes, ¿cuál fue uno de los grandes problemas que tenía esta cartografía? Pues que no tenía un ajuste geodésico. Se emplearon triangulaciones y operaciones geodésicas diversas, procedencia que no cubría todo el territorio ni llegaban a conectarse correctamente entre sí. Es decir, si nosotros queremos hacer un mapa de precisión, lo que tenemos que hacer es hacer que todas las mediciones en campo sean lo más homogéneas posible. ¿Qué sucedía? Que cada una de las provincias lo hacían de una manera. Luego lo intentaban unir, como no seguían las mismas características, en la mayoría de los casos no casaban, no unían, se cometía un error muy grande. ¿Vale? Entonces, ese fue uno de los grandes problemas de los que adolece esta cartografía. Se realizaron ajustes parciales de los datos geodésicos a los que pudo acceder cada una de las provincias. ¿Qué sucede? Finalmente, lo que pasa es que la mayoría de los casos es que los mapas provinciales son mapas aislados que no tienen una continuidad geométrica con el documento que tienen al lado. Entonces, sobre todo, esa precisión va a depender de la metodología de trabajo. Si todos hubieran utilizado la misma metodología de trabajo, si hubieran intentado hacer un cálculo conjunto, se podría haber llegado a obtener una precisión mayor, pero no se hizo así, se hicieron distintos mapas de manera individual. Entonces, aquí, bueno, esto es lo que hemos visto fuera, ¿vale? Entonces, esta es la cartografía, ya les digo, en el caso de Extremadura, además se le une la provincia de León,
Y además se le va, por ejemplo, se va a representar de manera detallada muchas de las ciudades. Aquí les muestro Granadilla y, por ejemplo, luego van a tener documentación, va a dar información, pues, por ejemplo, va a hacer apuntes históricos o puede dar también información sobre partidos judiciales o estadística electoral. Pues toda esa información es la que va a aparecer debajo de cada una de las ciudades, ¿vale? El siguiente de los mapas que hemos visto, si lo recuerdan, era el que hacía referencia al depósito de la guerra. El depósito de la guerra nace en 1810 y es una dependencia del Cuerpo del Estado Mayor. Su objetivo es recopilar y conservar documentos relativos a campañas y actuaciones militares. Es una elaboración de la historia de la guerra, de la independencia, pero claro, desde un punto de vista español, desde un punto de vista militar y patrio, español, ¿vale? Entonces, terminada la guerra civil, toda esta documentación pasa a un organismo de nueva creación, que es el Servicio Geográfico y Cartográfico del Ejército. Decirles que tienen unos magníficos fondos, que este fondo del archivo y de los estudios geográficos del Centro Geográfico del Ejército están compuestos por más de 290 atlas que abarcan 354 volúmenes, más de 14.000 mapas y que comprenden más de 31.000 hojas. Y todo esto está digitalizado y puesto a disposición de los usuarios en la web que aquí les muestro, ¿vale? O sea, aquí esto sí es verdad que tienen un ingente trabajo de documentación y puesto a disposición de los usuarios. Y el mapa que hemos visto, o el mapa del que disponemos en esta institución que hace referencia al depósito de la guerra, es el que hemos visto fuera, que es este mapa de itinerarios, donde prácticamente en la zona de las urdes no hay prácticamente información, ¿vale? Ya nos encontramos con la segunda mitad del siglo XIX, perdón. Y en esta segunda mitad del siglo XIX, ¿qué sucede? Seguimos teniendo intentos de cartografía que cubran todo el territorio nacional, pero el único que está vigente y que nos puede servir es el de Tomás López. Tomás López, finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII y que sigue utilizando una división administrativa que ya es obsoleta. Entonces, se dan cuenta que realmente hay que hacer de alguna manera una cartografía que cubra todo el territorio nacional y que las escalas sean de carácter uniforme. Entonces, además, ¿qué sucede? El Estado necesita financiarse de alguna manera. Entonces, idean el catastro. ¿Vale? Entonces, es una manera de financiación porque necesitan conocer las dimensiones, cuáles son las materias primas, así como la población. La manera de conocerlo es el catastro. Y para ello se crea de manera simultánea lo que se conoce como la época de las comisiones. En esta época de las comisiones se van a crear 3 comisiones. Una comisión de la Carta Geológica, una comisión de la Carta Geográfica y una comisión de Estadística. En este caso, van a hacer 3 trabajos muy bien diferenciados, pero ninguno de ellos, curiosamente, salvo el censo de población, se finalizará. En el primero de los casos, lo que se pretende hacer es la formación de los mapas geológicos. Se llega a hacer la medición de alguna base geodésica, se realizan trabajos geodésicos y el único trabajo que se puede dar por finalizado en estos 10 años que dura la Comisión de la Carta Geológica es la carta que hace referencia al mapa de Madrid. Este mapa se habían propuesto la elaboración de al menos de 5 zonas, se finalizará más adelante, pero la Comisión de la Carta Geológica como tal, el único documento que va a terminar es el de Madrid. El siguiente de las comisiones que se va a establecer es la comisión de la Carta Geográfica. En este caso, lo que se van a hacer o lo que se pretenden hacer es todas las mediciones cartográficas, geodésicas y topográficas necesarias para poder llevar a cabo la elaboración de un mapa. Entonces, en este caso, ¿qué se tienen que hacer? La medición de la red de meridianos y de paralelos. Las 5 cadenas que siempre se hablan de los meridianos y las 3 cadenas de los paralelos. Además, ¿qué se tenía que hacer? Medir esa base de madridejos. Una base de madridejos que se va a medir un poquito más abajo, es la distancia que hay comprendida entre 2 vértices geodésicos, Bolos y Carboneras, que mide más de 14 kilómetros y que lo que nos pretendía era dar escala de manera uniforme a todo el territorio español. Si es verdad que lo que sucedió es que había una primera base que se midió de manera precisa utilizando la regla de Ibáñez de Íbero y luego se utilizaron otras reglas secundarias para medir, otra regla secundaria, que es lo que se conoce como la regla de hierro, que nos permitió medir esas bases secundarias para dar escala a todo el territorio nacional,
¿vale? Entonces, ese es el trabajo que se va a hacer con la comisión de la Carta Geográfica. Y finalmente estará la comisión de estadística. Y en esta comisión de estadística lo que pretendemos hacer, o lo que pretendían hacer, mejor dicho, era crear un censo de población que va a ser aquel trabajo que finalmente sí se finaliza y luego la realización de un catastro. ¿Qué sucede? La realización de un catastro, hacen un primer prototipo de la zona de Getafe y se dan cuenta que es muy complicado y realmente encuentran muchísimos inconvenientes, porque si vas a dar información del catastro, la gente ponía muchas pegas y no les proporcionaba la información que realmente necesitaban. Entonces, al finalizar, ¿qué sucede? Lo que sucede es que se dan cuenta que hay que hacer unificarlo todo y se crea la Comisión Estadística General del Reino y además de la Comisión Estadística General del Reino deciden cambiarlo en nombre y lo llaman la Junta General de Estadística y está en funcionamiento desde el año 1861 hasta el año 1870. El director del proyecto, Francisco Coello. ¿Qué es lo que pretende hacer? Realizar una cartografía que cubra todo el territorio nacional, ¿vale? Y además con un doble objetivo. Primero, topográfico, elaborar ese mapa topográfico nacional y luego catastral, deslindar y medir parcelas rústicas urbanas con un objetivo fiscal. Y lo que se pretende hacer es unas hojas kilométricas de un catastro rústico a una escala 1:2000 y un catastro o un parcelario urbano a una escala 1:500 con sus cédulas de propiedad asociadas. ¿Qué sucede? Entre el año 1860 y 1866 hay mapas correspondientes a la zona de Madrid y entre 1866 y 1870 se comienzan los trabajos en otras ciudades. En realidad, ¿cuáles son las zonas que se van a cubrir? De Madrid se dispone de esa información. Esta información, ahora cuando finalicemos, se las voy a mostrar cómo se la pueden descargar. Esas hojas kilométricas que tenemos, y ese parcelario urbano que ustedes van a poder descargarse de esas zonas. Y luego van a hacer intentos para obtener esta misma información de Almería, Murcia, Cartagena, Cuenca, Huete, Valdeolivas, Toledo, Soria y Granada. Ninguna de ellas la van a finalizar. Y les digo, junto con los expedientes de personal, es una de la información más solicitada por parte de los usuarios. Simplemente comentarles, ¿cuáles son los trabajos topográficos que se tienen que hacer? Pues se tiene que hacer un deslinde, ¿vale? Que es un escrito en el que se detalla de manera gráfica y literal la línea límite entre esos dos términos municipales. Además, se tenía que hacer una hoja de triangulación, es una documentación final que concluye y resume el proyecto de triangulación. Y luego una hoja de conjunto. En realidad lo que se va a hacer es unir esta información, tanto el acta de deslinde y los perímetros de los términos municipales como la hoja de triangulación. Esta es la documentación que se va a hacer de rústica, ¿vale? De los trabajos catastrales. Se va a hacer una minuta de rústica, se van a hacer hojas kilométricas y esto es lo que se llaman las cédulas catastrales, donde aparecía un croquis de la parcela, quién era el propietario, cuáles eran las dimensiones, dónde se encontraba, es decir, era una descripción con mucho detalle de cada una de las parcelas. Se hace lo mismo para la zona de urbana. Decirles, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver esas hojas en la web, donde se las pueden descargar, se van a dar cuenta que hay auténticas obras de arte, ¿vale? Hay auténticas obras de arte que son dibujos artísticos de muchísimo detalle. Piensen que son a escala 1:2000 y 1:500. Y en este caso, en los trabajos catastrales se va a hacer urbana y se quiere hacer una minuta, se quiere hacer una minuta de urbana, se van a hacer también unas hojas de parcelario urbano, así como unas cédulas catastrales y de esas cédulas catastrales igualmente se va a proporcionar esa información. Estas cédulas catastrales, igual, ustedes no todas, pero igual ustedes se las van a poder descargar de la web. O sea, toda esa información nosotros procuramos hacerla pública lo antes posible porque es de mucho interés para los usuarios. Y además existían también lo que se llaman los libros de propietarios. Y esos libros de propietarios podían ser tanto de carácter alfabético o podían ser también siguiendo un orden numérico, ¿vale? Esto estamos todavía colocándolo, esto todavía no está a disposición, pero que sepan que es una relación de los propietarios de las parcelas sobre las cuales se pudieron realizar las mediciones en aquel momento. Fíjense, no se ve mucho,
Pero estos son algunos de los ejemplos que ustedes podrán ver, es algunos de los ejemplos de esas hojas kilométricas que les digo. Tengan en cuenta que es una escala 1-2000, sobre todo. Y esto es la zona de urbana. Si tienen oportunidad, cuando vean la zona que es todo lo que hace en Madrid, el centro de Madrid, lo que es el Parque del Capricho de aquí de Madrid, la zona del Retiro, eso está hecho con muchísima delicadeza, con muchísimo cuidado y a una escala 1:500 y ya les digo, son auténticas obras de arte. Bueno, pues ya hemos terminado, digamos, ese repaso rápido hasta la creación del Instituto Geográfico Nacional, ¿vale? Y ahora creamos el Instituto Geográfico. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo el mismo problema. Queremos hacer esa cartografía que cubra todo el territorio nacional y que además tenga la división administrativa que nos propone el ministro de Burgos. Y finalmente se consigue. Pero fíjense, es un proyecto que se inicia en el año 1870 y prácticamente hasta los años 70, hasta hace 50 años, no podemos decir que se ha finalizado el mapa topográfico nacional. Si ya de por sí en lo que se propone en la elaboración de esas 600.000 hojas que propuso la Junta General de Estadística, les pareció mucho tiempo, imagínense si para hacer las 1.100 hojas del mapa topográfico nacional hemos estado prácticamente un siglo, para hacer 600.000 hojas, ¿cuánto tiempo habrían estado? ¿Vale? Entonces, sí es verdad que estuvieron a tiempo, se dieron cuenta que había que cambiar la metodología de trabajo y decidieron iniciar un nuevo proyecto. Entonces, simplemente decirles que la Junta General de Estadística lo que proponían era esa escala 1-2000 y esa escala 1-2000 o 1-500. Sin embargo, el Instituto Geográfico lo que nos va a proponer es una escala de trabajo 1-25.000 para obtener una cartografía a 1-50.000. El número de hojas finales, ya les digo, aproximadamente se han calculado que llegarían a ser unas 600.000 en la Junta General de Estadística. Sin embargo, en el cuando se crea el Instituto Geográfico se van a hacer en torno a las 1.100 hojas. Y luego, en este nuevo proyecto, se olvidan, por supuesto, del catastro. Simplemente quieren esa cartografía y finalizarla para poder tenerla. Entonces, con la creación de ese nuevo Instituto Geográfico, tiene dos funciones, se cita textualmente 2 trabajos encomendados. Uno de ellos va a ser la elaboración de esos trabajos geodésicos que han de servir de base para ese mapa. Realmente ya tenían muchísimo avanzado con los trabajos que se habían realizado con la Carta Geográfica, con la Comisión Geográfica, perdón, y luego estarán todos aquellos trabajos topográficos para la formación de ese mismo mapa. Entonces, ya nos vamos a meter realmente en cómo se hace ese mapa topográfico nacional que nosotros utilizamos prácticamente todos los días. Tenemos que trabajar con mapas. Decirles que tienen unas fases que se siguieron y la primera de ellas fue la división de las hojas. Teníamos que saber cuántas hojas había que hacer. Luego había que hacer una triangulación topográfica y un deslinde de cada uno de los municipios. Un levantamiento de las zonas rústicas de cada municipio, un levantamiento de las zonas urbanas, así como la elaboración de las hojas finales. Entonces, decirles que en la primera división, lo que se utilizó para hacer esa primera división fue el mapa de Francisco Coello, a una escala 1 o 2 millones. Pero ¿qué sucede? Que como el mapa no era del todo preciso, sí es verdad que cuando se hicieron las divisiones, no se tuvo un número, hubo hojas que se quedaron vacías. Entonces, por eso hay hojas que son bis. No es por otra cosa, ¿vale? Entonces, esa primera figura geométrica que se representa tenía 20 minutos en sentido de los paralelos, 10 minutos en sentido de los meridianos. E inicialmente se proponen 1.036 hojas en la península, más de 20 en las Islas Baleares, más de 40 en las Islas Canarias, una en la isla de Alborán y otra en la isla de Columbretes. Entonces ya tenemos la división de hojas que queremos hacer y entonces tenemos que empezar a hacer ese mapa. Entonces tenemos que hacer un trabajo de campo y ese trabajo de campo que consistía fundamentalmente era en esa triangulación topográfica y en ese deslinde de cada uno de los municipios. Era una triangulación, en realidad era una densificación de esas redes de primero, segundo y tercer orden que ya teníamos, había que densificarlo. ¿Para qué? Para tener mayor información. Entonces, se van a hacer triángulos que van a cubrir entre 0,5 y 3 kilómetros y van a estar apoyados en esa red de tercer orden, ¿vale? Se establece un deslinde. Por primera vez, como les he comentado, se va a establecer de manera escrita y documentada el deslinde que va a establecer los límites administrativos entre los términos municipales.
y se caracterizan porque van a tener dos tipos de documentos. Por una parte estará el acta de deslinde y por otra parte estará ese cuaderno topográfico. Y como les digo, el acta de deslinde es un documento formal con un valor jurídico formado por las autoridades representadas de los municipios A y B y que pueden expresar un acuerdo total en el deslinde, un desacuerdo total, pero eso no quiere decir que no tenga que ver un acta de deslinde, o bien puede haber tramos que no estén de acuerdo. A día de hoy todavía hay tramos que se definieron en los años a finales del siglo XIX que no están de acuerdo, pero el acta está ahí y cada vez que se va a revisar el acta de deslinde se sabe, oye, ese tramo no están de acuerdo. Bueno, pues siguen sin estar de acuerdo, pues se sigue dejando con un desacuerdo parcial, ¿vale? Y luego están los cuadernos topográficos de campo. ¿Vale? Estos son los documentos que hemos visto en la sala y si se fijan, pues en uno de ellos, se va a hacer una descripción de lo que son las líneas límite y en el caso de los cuadernos topográficos de campo, lo que se va a hacer es recopilar esa información tanto en la medición de ángulos y de distancias y a partir de ahí se van a hacer los croquis. ¿Para qué? Para hacer lo que se conoce, lo que se conoce como un bosquejo planimétrico, lo que se conoce como el bosquejo planimétrico. ¿Por qué? Porque una vez que ya tenemos esa información capturada, esa información de campo, ya podemos representar esa información sobre nuestro mapa. Y eso es lo que se llama el bosquejo planimétrico o altimétrico, dependiendo de la característica que nosotros queramos representar. Si queremos representar la información que aparece en el plano horizontal, planimetría. Si queremos la tercera dimensión, evidentemente la altimetría. Entonces, los bosquejos planimétricos o altimetrías es el mapa topográfico de cada uno de los municipios a escala 1/25.000. No sé si se lo he comentado, pero tengan en cuenta que cuando hablamos de una planimetría es el primer documento oficial que existe de un término municipal realizado de manera métrica, realizado de manera oficial. Entonces, tienen muchísimo valor desde el punto de vista técnico, ¿vale? Y a veces desde el punto de vista judicial también. Entonces, decirles que tiene ese componente bidimensional, posee propiedades métricas, sirve de base para su integración en la hoja final del mapa topográfico nacional y figuran esos detalles planimétricos, ¿vale? Entonces, se representa la información en color negro y simplemente a modo de curiosidad. Fíjense, esta es una de las planimetrías de... No se ve muy bien. Bueno, esta es una de las planimetrías de las que hemos visto allí y si ustedes van a mirar planimetrías en la web, si van a mirar planimetrías o tienen oportunidad de mirar esas planimetrías, si está firmado en color negro, es la primera versión que da el topógrafo responsable de esa planimetría. Si ustedes ven anotaciones en color rojo, lo que van a ver son rectificaciones, añadiduras que se le hace a esa planimetría y entonces tiene que aparecer firmado por el topógrafo. ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven aquí? Y entonces, si aparece un tercer color, que es el rosita, entonces es que se le ha añadido más y entonces igualmente tendrá que aparecer firmado por el topógrafo. Evidentemente, era una cartografía, era una planimetría que se realizaba a mano alzada, que se realizaba de manera artística y no podían estar haciendo versiones nuevas. Entonces, era una de las metodologías que utilizaban para decir, oye, que hemos añadido cosas, que hemos hecho actualizaciones, ¿vale? Entonces, de esos bosquejos planimétricos, pues también vamos a tener, ahí tienen detalle lo que les digo. Fíjense, si aquí ven, aquí tienen el color rojo, pues en esas añadidurías, esos elementos que añadió, mejor dicho, el topógrafo en su momento, ¿vale? Luego, tenemos además de esos levantamientos de rústica, de esos elementos de rústica, pues vamos a tener que hacer también todo lo que tenga que ver con la tercera dimensión, ¿vale? Que son los bosquejos altimétricos y en este caso igualmente poseen características métricas, se van a representar las curvas de nivel cada 10 metros y los vértices geodésicos y topográficos se representan en color negro. Aquí van a ver un ejemplo, ven que igual, aquí en este caso el color rojo lo que van a hacer, lo que nos van a indicar es por dónde van a ir los perfiles y las curvas de nivel y nos representan las curvas de nivel cada 10 metros. Vale, pero ya hemos representado las zonas rústicas. ¿Y cómo se representaban las zonas urbanas? Pues aparte de esto, lo que se añadía en las zonas urbanas se tenían que hacer los planos de población. Y los planos de población se podían hacer de dos maneras. O bien se podían hacer en planos de población en cuaderno, o bien se podían hacer planos de población en hoja. Este es uno de los ejemplos que hemos visto fuera, ¿vale? Perdón. Bueno, y este es uno de los... Es que se ve muy mal.
Bueno, y este es uno de los ejemplos de los planos de población, esto es de ahí de las Urdes, ¿vale? Entonces, todo esto va a venir acompañado por un cuaderno topográfico de poligonación y en este documento lo que En este documento lo que se va a recoger es toda la fase inicial de los trabajos de campo y van a ser más o menos, toda la documentación va a ser la misma. En una parte va a aparecer esa documentación que se va a coger, esa información que se coge, que son ángulos y distancias. En la parte de la derecha lo que se van a representar, lo que se representa van a ser los croquis de campo que van a permitir la representación de la manera más precisa posible de esta documentación en las planimetrías. Toda esta documentación está custodiada en el Instituto Geográfico Nacional, esos cuadernos de campo, esas planimetrías, esos planos de población, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se elaboraban esas hojas finales? Para la elaboración de esas hojas finales, ¿qué sucedía? Nosotros estamos trabajando a una escala 1,25.000, pero realmente hacia donde vamos es hacia un mapa 1,50.000. Entonces, lo que consistía era en coger todas esas planimetrías y se cubría aquella zona que se quería representar. Es decir, esta zona de aquí es representada a 1,25.000. Es lo que se conoce como un catastrón. Un catastrón es cuando se van a unir todas las hojas, cuando se unen todas las planimetrías que cubrían esa hoja que nosotros queremos elaborar, pero que es a una escala 1,25.000. ¿Y por qué se llamaba catastrón? Se llamaba catastrón por la marca de papel que se utilizaba. Muchas personas lo relacionan con el catastro. No es así. Realmente ahora vamos a ver una imagen que se van a dar cuenta que se llamaba catastrón por eso, por la marca del papel. Una vez que ya teníamos esa escala 1,25.000 que cubría toda la hoja del mapa topográfico nacional, por generalización se hacía la escala 1,50.000 y ya teníamos la hoja definitiva, ¿vale? ¿Qué va a suceder? A ver, por aquí una cosa, espera, es que lo que les quería mostrar era simplemente lo que les decía. Ven, si se fijan, este era el papel, la marca del papel que se utilizaba, ¿vale? Entonces, por eso se llamaba catastrón, ¿vale? Porque todo se representaba en la hoja a 1,25.000 sobre ese papel, ¿vale? Simplemente comentarles que ya, como les he dicho, vale, como decía, simplemente comentarles que hay partes de que nosotros no tenemos o en el archivo no dispone de esa información que tanto de planimetrías, altimetrías y cuadernos de campo que le acabo de comentar simplemente porque se cambió la metodología de trabajo. Y esa metodología de trabajo fue la fotogrametría terrestre. Posteriormente fue la fotogrametría aérea y poco a poco se fue dejando de realizar lo que eran estos trabajos por topografía clásica. Pero decirles que toda la documentación que hace referencia a la elaboración que existe, que hace referencia a la elaboración del mapa topográfico nacional, está custodiada aquí en el archivo. Comentarles simplemente. Sí, la verdad que el ratón está muy duro. Comentarles simplemente que sobre todo van a ser aquellas zonas, pues como todo, lo que teníamos más dificultad, pues lo íbamos dejando para el final. Entonces, pues claro, llegó un momento en que lo hizo la fotogrametría y ellos lo dejaron y ya no se hacía por topografía clásica. Entonces, en este caso, pues es la zona de los picos de Europa, la zona de Canarias, hay alguna zona, curiosamente, aquí en el País Vasco, ¿vale? Aquellas zonas que podían tener más dificultad a la hora de elaborar esa cartografía por los métodos de cartografía clásica. Simplemente, a modo de curiosidad, pues aquí les he puesto el término uno de los términos municipales del Casar del Palomero. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la cartografía, esta es la planimetría con la que este término municipal contribuye. Si se fijan, aparece el color rojo. Se le añade esa información, una actualización en esa planimetría. Entonces, fíjense, esta es la planimetría, esta es la documentación a partir de la cual, el mapa a partir del cual se realiza a partir de esa planimetría, que es esa edición de 1946, y una edición algo más actualizada, que es del año 2004, vemos que contribuye ese Casar de Palomero, ya se ha representado con las técnicas actuales. Para finalizar,
Bueno, para finalizar, también comentarles que, por ejemplo, de Camino Morisco, comentarles, pues eso, la planimetría, existen distintas versiones, por ejemplo, estará pues una planimetría de 1903, una planimetría de 1931 y luego está una conjunta. ¿Qué es esto de una conjunta? En algunos casos, realmente lo que sucedía era que hacíamos primero la planimetría y cuando había la posibilidad se intentó hacer primero la planimetría y luego en muy pocas ocasiones se hacía de manera simultánea la altimetría, sino que en realidad se hacía la planimetría, se dejaba pasar un tiempo porque se seguía haciendo planimetría de otras zonas y se realizaba la altimetría. Pero en determinadas zonas donde había dificultades económicas o quizás de accesibilidad, pues se hacía de manera conjunta. Es decir, la información que se proporcionaba en un único documento y se hacía en lo que se llamaba una conjunta, donde aparece tanto la planimetría como la altimetría en un único documento. Además, comentarles también que de este término municipal, pues también aparecen los planos de población de 1931, que es el que hemos visto en la sala, y finalmente un plano de población de cuaderno de 1930. Comentarles, ahora si quieren, les muestro cómo pueden ver, dónde pueden acceder a toda esta información en la web del Instituto Geográfico, que pueden ser de muchísimo interés para ustedes. Espero que les haya gustado y comentarles si necesitan algún tipo de consulta o bien algún tipo de consulta de carácter técnico, nos pueden escribir a este buzón, a documentacionign@midma.es, que es el buzón que nosotros gentilmente respondemos, ¿vale? Y damos respuesta a todas esas consultas que nos hacen los usuarios solicitándonos información. Y si necesitan, este es mi correo para lo que necesiten. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, pues sin momento. Les voy a enseñar 3 cositas, así rápidamente. Miren, si entran aquí en el centro de descargas, miren, nos vamos a documentación geográfica y cartografía antigua. En este caso lo que van a tener, fíjense, hojas kilométricas, todo lo que hace referencia a la Junta General de Estadística, ¿vale? Aquí ustedes se la podrán descargar por términos municipales. Hay más de 9.000 documentos. Planimetrías, altimetrías y conjuntas. Aquí se lo podrán descargar igual por términos municipales. Ponen el término municipal y ahí tienen todas las planimetrías que tenemos a disposición. Los planos de población, que también los hemos estado viendo, ahora entro en uno. Luego, los planos de edificios, esto lo estamos actualizando, pero también hay sobre todo cuando se hacían esos planos de población, se hacían también planos y descripciones de edificios característicos. Pues aquí también van a encontrar alguno de ellos. Aquí están las actas, cuadernos y reseñas y gráficos de las líneas límite. Todas las actas y reseñas de las líneas límites las pueden ver aquí. Y luego, bueno, esto hace referencia a la cartografía antigua, pero realmente lo que hemos estado tratando aquí, ustedes lo van a poder ver aquí. Hojas kilométricas, planimetrías. Fíjense, imagínense que queremos queremos ver una planimetría. Entonces, pues por ejemplo, un municipio, dígame un municipio. Camino Morisco. ¿Vale? Camino Morisco de Cáceres, buscamos. Y entonces, miren, esta es toda la documentación que hay de Camino Morisco a libre disposición. Altimetrías, donde se representaban las curvas de nivel, las conjuntas y las planimetrías. Aquí ven las fechas, ¿vale? Y ustedes se las pueden descargar aquí, ¿vale? O sea, toda esa información la tienen ahí. Usted que nos hablaba, antes nos decía de la cartoteca, pues mire, si nos vamos otra vez aquí a la web del instituto, en la web del instituto, aquí, la verdad que sí es verdad que está un poco escondida. ¿Eh? Ah, sí, es verdad. No hay que registrarse, es verdad. No hay que registrarse ni nada, o sea, tú entras y ya te lo puedes descargar, ¿vale? Pero no. ¿Eh? Sí.
Vale, pues mira, pues entramos aquí, mira, te descargas aquí, o sea, imagínate aquí, ¿ves? Continuar y ya está descargando. Y ya te la puedes descargar, es un zip y ya lo abres y ya está. ¿Vale? Sí, sí, o sea, esto está libre. Claro, si es que depende de la fe del papel, lo que haga, pues tu papel puede ser bloqueo. Porque te lo puedes hacer. Mira, cuando estábamos en atención al público venía mucha gente para regalar, ¿sabes? Las imprimían y las regalaban a sus familiares. Claro, es muy llamativo, son documentos muy llamativos, ¿vale? Entonces, os la descargáis, es que no sé si aquí me va a dejar por el zip. Esto es un zip, ¿vale? Y ya lo tenéis aquí. Y ahí la tienes, ¿vale? O sea, no tienes que hacer nada más. Y lo mismo está para los cuadernos de campo de las líneas límite. Hay otros cuadernos que se llaman de caminos interiores, pero esos son cuadernos interiores, esos todavía no están a libre descarga, ¿vale? Estamos trabajando en ello. ¿Vale? Luego, por ejemplo, lo que decíamos, el catálogo de la cartoteca, pues aquí puede poner la información que usted quiera, ¿vale? O sea, usted pone aquí, pues el lugar, imagínese, Extremadura. Bueno, ha salido eso. Usted lo rellena, ¿vale? Y usted puede poner ahí lo que quiera, y entonces le va a salir la cartografía. Pero vamos a hacerlo bien, ¿verdad? Es que no sé. Gracias. ¿Vale? Pues por ejemplo. Vale, pues de Extremadura, ¿qué es lo que hay? Pues de Extremadura hay toda esta documentación. No sé por qué no sale esto ahora, pero para el navegador, porque yo lo he estado mirando esta mañana, bueno, pues aquí tiene un mapa de Extremadura de las nuevas divisiones. Uno de los que yo le he mostrado es este mapa de aquí. ¿Vale? Entonces, pues igual, usted entra aquí y le va a salir esta ficha. Entonces, si usted puede descargarse el mapa o ver la ficha que tenemos impresa sobre la mesa, usted la puede ver aquí. ¿Vale? Igualmente, todos los mapas que tengan una miniatura, el mapa al lado, usted se lo va a poder descargar de manera gratuita. ¿Vale? ¿Y qué era qué era la otra cosa? Las cédulas. Y ya para finalizar, ¿vale? Y ya para finalizar, hay una cosa que se llama el comparador de mapas. Y en el comparador de mapas van a tener el mapa topográfico actual, el distribuidor de las hojas y hay una cosa que aquí están las hojas kilométricas, que esto no se lo pueden descargar, simplemente es visual, pero si ustedes pican aquí, que hay una parcela, que es lo que pone parcela de las hojas kilométricas, estos puntitos rojos son las parcelas, son las cédulas, entonces si pinchan, entonces, van a tener esa cédula, pues esta en concreto es de Carabanchel Alto, es una administración, el propietario es el administrador, es un administrador militar, la superficie es esta y entonces lo que se van a poder descargar aquí es la cédula catastral, ¿vale? Y se la descargan igualmente. Ya le digo, hay como 40.000 aproximadamente que estamos todavía subiéndolas, que todavía no están a libre disposición, pero vamos, el resto sí. Yo por mi parte, si tienen alguna duda más o algo más, yo por mi parte, pues...